retiro de meditación más profundo, más revelador de nuestra época, no estuviera escondido en un monasterio en la cima de una montaña? ¿Qué pasaría si estuviera en medio de un atasco un martes por la mañana? Madre mía, planteado así suena casi a provocación. Porque claro, la imagen mental que tenemos todos al pensar en conducir por la ciudad es pura ansiedad, ¿verdad? Totalmente. Semáforos en rojo interminables, la estridencia de los tubos de escape, esa presión constante en el pecho por llegar tarde a algún sitio. Sí. Es que la narrativa moderna de la conducción urbana está, digamos, secuestrada por la productividad y la frustración. El coche se ve como una caja de metal utilitaria. Una herramienta funcional para tachar tareas de la lista, sin más. Exacto. El espacio entre el punto A y el punto B es un obstáculo. Es tiempo muerto que hay que matar o, bueno, optimizar, escuchando las noticias o repasando mentalmente la agenda del día. Rara vez se concibe el simple hecho de desplazarse como una experiencia con peso emocional. Pues hoy vamos a desmontar esa visión tan gris. Hoy nos vamos a sumergir en un texto muy particular que coge esa rutina y le da la vuelta por completo, transformándola en una inmersión sensorial brutal. Y es un viaje fascinante, la verdad. ¿Lo es? Nuestra misión en este análisis a fondo es ir de copilotos a través de unas calles muy concretas. Empezaremos por la calle 3 de Febrero, pasaremos por la quietud de San Isidro y Alto Perú, hasta chocar frontalmente con el caos de la avenida Márquez. Ojo a este recorrido, porque captura la médula espinal de la literatura beat. Es al más puro estilo de Jack Kerouac. Ahí le has dado. Hablamos de ese flujo de conciencia, de la libertad cruda, del ritmo del jazz. Pero fíjate qué curioso, en lugar de cruzar un continente por la mítica Ruta 66, todo esto ocurre yendo a comprar el pan en un entorno urbano cotidiano. Y ese es precisamente el gran triunfo de este relato. Demuestra que esa epifanía existencial que buscaban los escritores de la generación beat no depende de la geografía, depende de la neurología. O sea que no hace falta un desierto infinito para experimentar esa disolución del ego. Para nada. A veces basta con aflojar un poco el agarre del volante en una calle secundaria. Lo que hace el autor es registrar ese momento milimétrico en el que el coche deja de ser un simple vehículo. Se convierte en un catalizador psicológico, ¿no? Eso es. Una pequeña rebelión silenciosa contra la tiranía de la urgencia. Vale, pues vamos a diseccionar cómo ocurre esta transformación paso a paso. El viaje arranca en la calle 3 de Febrero y el texto establece el tono desde el primer segundo con un detalle muy físico. Sí, cuando el conductor arranca sin apuro. Exacto. Arranca sin apuro, con el volante flojo y la cabeza en otra parte. Describe el asfalto como una cinta infinita y de repente lanza la metáfora clave del texto. El ritmo secreto. Tal cual. Dice que todo este movimiento tiene una cadencia que se siente como un jazz lejano en una noche tibia. Y yo estoy seguro de que esa mención al jazz no es puro adorno literario. Que va, para nada. Es básicamente el manual de instrucciones para entender lo que está pasando en el cerebro del conductor. Para la generación beat, el jazz no era solo música, era una forma de procesar la realidad. Una forma de fluir, supongo. Exactamente. Cuando un músico de jazz improvisa, lo que hace a nivel neurológico es apagar la corteza prefrontal. Esa es la parte del cerebro que planifica, que critica, la que sigue las reglas de una partitura. O sea, apaga el filtro. Apaga el filtro y simplemente reacciona al estímulo del momento. Fluye. Y eso es el flujo de conciencia aplicado a la literatura que aquí vemos aplicado a la conducción. Claro, ese volante flojo indica que el cuerpo ya no está en estado de supervivencia. Eso es. Ha apagado la corteza prefrontal planificadora y ha empezado a improvisar con la ruta. Es como el momento exacto en el que un músico afina su instrumento antes de que se levante el telón, ¿verdad? No está tocando para el público, no sigue una melodía concreta. Solo desliza los dedos buscando la sintonía. Exacto, sintiendo la tensión. El conductor está afinando su mente con la vibración del motor. Ahora bien, el texto dice que la ciudad respira lento, pero a ver, si lo pensamos fríamente, una ciudad no cambia su ritmo porque sí. Evidentemente no. Entonces te lanzo esta reflexión. ¿Hasta qué punto es la calle la que ofrece ese jazz lento o es la mente del conductor la que proyecta esa calma sobre el hormigón? Esa es la magia de la percepción alterada. A nivel objetivo, la calle 3 de Febrero probablemente siga teniendo el mismo ruido de siempre, pero la percepción humana funciona como un filtro activo. No somos simples grabadoras de la realidad. Exacto.
Cuando desaparece el cortisol, que es la hormona del estrés ligada a esa necesidad de llegar rápido, el cerebro deja de escanear el entorno buscando amenazas. Y al no haber urgencia interna, los edificios y los árboles pierden ese carácter hostil. Tal cual. La lentitud que el conductor siente dentro de sí mismo se derrama sobre el parabrisas, tiñendo el paisaje. El entorno externo se pliega a su estado interno. Es una pasada cómo funciona el cerebro. Pero bueno, una vez que la mente baja las defensas y acepta este ritmo de improvisación, ocurre algo muy extraño. El relato nos lleva geográficamente a otra zona, las lomas de San Isidro. Y ahí el mundo cambia bruscamente. Sin avisar, ya no hay fluidez, sino una especie de estancamiento. El texto describe que es como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo exterior para subir al máximo el de los pensamientos. Es un cambio de frecuencia radical. Entramos en una zona residencial donde el ruido cae en picado. Y habla de casas enormes, imponentes, en un silencio absoluto. Dice que observan desde sus jardines como viejos sabios que ya lo vieron todo. No hay bocinas, solo un aire espeso donde el tiempo ha decidido quedarse un rato más. Es una imagen súper potente. A mí esto me evoca irremediablemente el efecto de una cámara anecoica. No sé qué opinas. Totalmente de acuerdo. Hablamos de esas habitaciones diseñadas para absorber el 100% de las ondas sonoras, ¿no? Esas mismas. Y quienes han entrado en una saben que el cerebro humano odia el silencio absoluto. Cuando te quitan los estímulos externos, empiezas a escuchar cosas perturbadoras. El crujido de tus huesos, la sangre bombeando. El latido del corazón, sí, puede ser ensordecedor. Pues este barrio, a nivel psicológico, funciona exactamente igual. Al desaparecer el ruido del tráfico, quien conduce pierde su distracción principal. Se queda a solas, atropado en el habitáculo, escuchando el eco de su propia conciencia. Y aquí surge una gran paradoja, ¿verdad? Porque la sociedad moderna le tiene verdadero pánico a este silencio. La gente se sube al coche y antes de ponerse el cinturón ya está encendiendo la radio. O poniendo un podcast o llamando a alguien. Es el terror absoluto a la cámara anecoica mental. Huimos de la falta de estímulos porque el silencio nos obliga a enfrentarnos a nosotros mismos. Sin filtros. Sin ningún filtro. Y esa sensación de tiempo estancado que menciona el relato, ese aire espeso, es consecuencia directa de la sobreexposición a los propios pensamientos. Fíjate en el papel que juegan las casas enormes en esta escena, porque me parece brillante. Las que describe como viejos sabios, sí. Exacto. Se invierte la relación habitual de poder. Normalmente el ser humano en el coche se siente el sujeto activo que domina el mundo inmóvil. Claro, vas rápido, controlas la máquina. Pero aquí la inmovilidad de la arquitectura se vuelve abrumadora. Las casas son testigos eternos y el coche es algo diminuto, efímero, que pasa de largo. Esa perspectiva fuerza una profunda humildad existencial, desde luego. Y esa humildad prepara el terreno para el clímax introspectivo del trayecto. El coche deja atrás San Isidro y dobla por la calle Alto Perú. Aquí ya no se trata solo de enfrentarse al ruido interno. No, aquí entramos en un estado de disolución total. El relato se vuelve muy íntimo y lanza esta premisa de que conducir se convierte en una excusa para pensar en cualquier cosa menos en el destino. ¡Qué maravilla de concepto! Y describe las sombras de los árboles cruzando velozmente por el parabrisas, comparándolas con pensamientos fugaces. Aquí entramos de lleno en lo que la psicología llama la hipnosis de la carretera, pero elevada a su máxima expresión poética. A ver, explícanos un poco más esto de la hipnosis. Pues mira, cuando se conduce por una ruta conocida sin incidencias, el cerebro automatiza la tarea física. El control motor pasa al subconsciente. Y la mente consciente queda libre. Exacto. Queda libre para divagar, activando lo que llamamos la red neuronal por defecto. El coche y el conductor se fusionan. Ya no hay separación entre la máquina y el humano. Ninguna. El vehículo ya no es una caja externa, es una extensión del cuerpo, un exoesqueleto que se mueve por el espacio mientras la mente flota. A mí me suena a una meditación vipassana, pero a 50 kilómetros por hora. Es una analogía fantástica, la verdad. Claro, porque en la meditación clásica te sientas, observas los pensamientos llegar y los dejas ir sin aferrarte a ellos. Aquí, esas sombras de los árboles barriendo el cristal son literalmente esos pensamientos. Aparecen, oscurecen la cabina un instante y desaparecen por detrás del coche. No te quedas atrapado en ninguno, solo fluyes. Pero espera, te voy a hacer de abogado del diablo un momento. A ver, dispara. Todo esto de no pensar en el destino suena súper romántico y poético, pero choca frontalmente con absolutamente todo lo que nos enseñan hoy en día.
desde luego que choca. Es que desde el colegio nos taladran la cabeza con la idea de fijar metas, visualizar el objetivo, optimizar la ruta. Toda la estructura occidental se basa en la adoración al destino final. ¿De verdad tiene sentido sugerir que la lucidez se alcanza huyendo del punto de llegada? Bueno, es que ese es el núcleo revolucionario del espíritu beat de Kerouac. Choca porque desmantela por completo nuestro sistema de valores, basado en el rendimiento constante. Ya, el estar siempre produciendo. Exacto. Si la vida es solo una serie de destinos a los que llegar, el tiempo que pasamos entre un punto y otro se convierte en un trámite doloroso, en pura fricción. Algo que hay que tachar de la lista lo antes posible. Eso es. Sin embargo, al renunciar al destino, al convertir el viaje en un fin en sí mismo, se recupera el momento presente. Es la filosofía pura del viajero errante. El sentido de la ruta no es terminarla, sino estar en ella. Estar siendo, ¿no? Exactamente. Cuando no hay meta, no hay posibilidad de llegar tarde. No hay fracaso. Cada giro del volante adquiere un peso monumental porque es el único propósito de la existencia en ese segundo. ¡Qué potente! Claro, el problema de entrar en ese trance meditativo tan profundo es que el mundo real en algún momento te exige volver. Y suele ser un regreso bastante brusco. Totalmente violento. Toda ensoñación tiene un final, y la transición narrativa aquí es brutal. El conductor desemboca de golpe, sin previo aviso, en la avenida Márquez. El choque contra el principio de realidad. El pulso cambia, dice el texto. El mundo vuelve a girar a toda velocidad. Las luces, los demás coches, el movimiento frenético. La vida empujando desde todos lados. Tal cual. Lo compara directamente con la sensación de salir de un sueño tranquilo, cálido, y caer de bruces en el asfalto frío de la vigilia. La gran arteria de la ciudad barre de un plumazo todo el jazz lento de antes. Pero fíjate que era un despertar necesario para dar sentido a la experiencia. ¿Tú crees? Por el contraste. Exacto, el contraste es lo que le da valor al silencio anterior. Si conduces eternamente por un barrio desierto, ese estado pierde su cualidad de refugio, se convierte en la norma. Se vuelve aburrido. Ya veo. El impacto contra la avenida Márquez resalta lo valiosa que era la lentitud. Eso es. Y curiosamente, ese empuje del tráfico agresivo no destruye la paz adquirida, al revés, la enmarca. El conductor vuelve al ruido, pero su perspectiva ya no es la misma. Y la prueba de ello es cómo cierra el relato, que me parece magistral. Después de todo este recorrido, de escuchar ese silencio ensordecedor y de meditar a través de los árboles, la conclusión es un golpe sobre la mesa. A ver, recuérdanos qué dice exactamente. Dice, y cito, más o menos, porque al final no era llegar, nunca lo es. Era manejar sin razón clara, dejarse llevar por esa pequeña libertad que aparece cuando nadie te espera. ¡Qué maravilla! Y sentencia que, por eso, una simple ruta de barrio puede sentirse infinita. Nunca es llegar. Es una frase cortísima pero que encierra una verdad descomunal. Rompe muchos esquemas. Rompe toda esa mitología de que para sentir la libertad absoluta hace falta dejar el trabajo, comprar una furgoneta y cruzar el país. La inmensidad no es una cualidad del paisaje exterior. Es una configuración del cerebro. Exacto. Y este concepto de las microlibertades me parece vital. Aceptar que existe una grieta en el sistema, un espacio minúsculo entre las responsabilidades del hogar y las exigencias del trabajo, donde nadie puede pedirnos nada. Y en ese limbo temporal, si logramos soltar la angustia de las expectativas ajenas, el coche deja de ser una prisión de metal. Se convierte en el lugar más libre de la Tierra, sí. Es una reestructuración mental fascinante. Dejar de percibir el traslado como un robo de tiempo y empezar a verlo como una fortaleza inexpugnable. Es increíble cómo la prosa nos ha llevado de la mano por distintos estados alterados de conciencia en un simple trayecto. Como de jazz, pasamos por el aislamiento en San Isidro, que distorsiona el tiempo, y alcanzamos esa fusión casi cibernética con la máquina. Para finalmente aceptar el golpe del regreso al mundo real con la lección aprendida. Que la libertad no espera al final del camino, sino que se esconde en el propio giro de las ruedas. Esto nos demuestra que lo mundano es solo un lienzo. Claro, la rutina nos empuja a vivir anestesiados en piloto automático. Pero textos como este nos recuerdan que la poesía no está reservada para grandes epopeyas. Está agazapada en la ruta que hacemos todos los días para ir a trabajar. Solo espera que cambiemos la forma de mirar por la ventanilla. Totalmente de acuerdo. Y bueno, con esa idea llegamos al final del recorrido de hoy. Pero antes de poner el freno de mano y bajarnos del coche, me gustaría dejar una reflexión pendiente para digerir a fuego lento. Me parece perfecto. Para quienes nos escuchan,
y tienen por delante ese trayecto predecible, aburrido y gris que se repite semana tras semana, quizás la victoria de ese día no consiste en arañar 2 minutos al reloj, pisando el acelerador en un semáforo en ámbar. Ni en anestesiar el cerebro subiendo el volumen de las noticias. Exacto. Quizás el desafío más subversivo sea acomodarse en el asiento, respirar hondo y plantearse algo diferente. Si justo en este milisegundo se borraran todas las expectativas y nadie, en ninguna parte, estuviera esperando en el destino, ¿qué ritmo oculto e hipnótico empezaría a sonar en ese paisaje cotidiano que desfila al otro lado del cristal?